Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos empezado a recorrer el nuevo año 2026, después de haber celebrado las Navidades y tal vez con la ayuda de los villancicos, con la ayuda de la música, pero también de la oración, de la imaginación que hayamos puesto cada uno al mirar esas figuras del nacimiento, pues nos hayamos transportado como en el tiempo y nos hayamos vuelto a emocionar con ese niño que lo escribimos con letra mayúscula porque es todo un Dios que se ha encarnado, que se ha hecho un hombre y se presenta como un niño ante nosotros. Y claro, es toda la humanidad la que agradece esa encarnación del Hijo de Dios, porque viene a ofrecernos nada menos que una nueva vida con la redención, porque ese mismo niño, dentro de 33 años, pues será el que se dejará clavar en una cruz para que con su muerte y su resurrección nos libere del pecado. Claro, el camino que hemos de emprender para alcanzar esa redención, para ser dignos, para que, digamos, nos acoja la redención que hace el Señor de nuestras almas, nos lo da el mismo Cristo, nos da una pista en el Evangelio cuando en un momento dado les dice a los apóstoles: si alguno quiere venir tras de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Claro, la cruz inicialmente podría parecer, a lo mejor a nosotros también ha sido así al principio, nos podría parecer como el fracaso de nuestro Señor, donde se acabaron las esperanzas, las expectativas que Él estaba predicando, pero no, en la cruz se da la culminación de esa obra redentora para la que Él ha venido a la tierra. Este es el sentido más profundo, más auténtico de la encarnación, y por eso dice el catecismo, el camino es también el camino de la perfección que pasa por la cruz. La manera de santificarnos, de hacernos perfectos, santos, pasa por la cruz. Y en la cruz hay algo que no logramos ver, no logramos entender del todo, y mucho menos logramos explicarlo bien, pero ahí ya nos damos cuenta que hay algo que nos mueve a pedir perdón, nos mueve también a tener corazón abierto para ser capaces de perdonar a otras personas. Claro, en realidad, pedir perdón, ser capaces de perdonar son como requisitos o algunos de los requisitos necesarios que necesitamos para tener paz interior. Este es el tema que quería que viéramos hoy en la meditación, la paz interior que proviene de ese sentirse perdonados y queridos por Dios, nada menos, sentirse perdonados por alguien que perdona de verdad y queridos por alguien que quiere de verdad. Esto se inicia con la contrición, es decir, con el arrepentimiento. Ya es el primer modo cuando uno se arrepiente de que está empezando a pedir perdón y lo pide de corazón, y se prolonga, lo manifestamos, esperamos la respuesta, y entonces nuestro Señor
se vuelca con su misericordia divina y nos perdona. Y entonces experimentamos no solo la contrición que nos llevó hasta ahí, sino el sentirnos perdonados. Otras palabras del catecismo que copié para intentar explicar mejor esta idea, dice: la contrición es el momento en que el hombre siente un dolor del alma por la ofensa cometida y se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo el perdón y la gracia. Un dolor del alma por la ofensa cometida. Por ahí empieza todo. Sentir como cuando nos duele de verdad haber ofendido de palabra o de obra a un amigo, a un familiar, pues aquello nos termina produciendo un dolor del alma, que es el que nos mueve a lo mejor a sugerirle, pues voy a decírselo claramente, perdóname, ¿no? Claro, por eso el Evangelio, que es como la buena nueva, el anuncio de una buena noticia, es una buena noticia porque es un anuncio de salvación. Cristo, al hacerse niño, Cristo, al vivir aquí en la tierra como un hombre más y luego ofreciendo el sacrificio de la cruz, está anunciándonos la salvación. He venido a salvaros. Estáis ahí como quien ha caído en una trampa y no logra salir, y ahí pasan los años, pasan los siglos, las generaciones, y el Señor nos ama tanto que ha venido a salvarnos. Por tanto, el Evangelio no es solo una ética de altos valores, de cosas que, bueno, también los contiene, pero resumir así el Evangelio sería quedarse con la cáscara solo. El Evangelio contiene un anuncio de salvación, contiene palabra de Dios. Claro, eso no es un libro cualquiera, ¿no? Y sería un peligro convertir el Evangelio en una simple filosofía de la vida, como lo puedan ser otras religiones. No se entenderían, además, muchas cosas de las que ahí se narran, ¿no? Pienso ahora la pasión del Señor. ¿Qué filosofía de la vida pasa por entregar la vida y dejar que nos maten? Pues no tiene sentido, ahí perdió toda la emoción, ¿no? Sin embargo, todo lo que hay en nuestra vida forma parte del plan de Dios, y por eso, pues también si hubiera que soportar dificultades, tensiones, todo eso nos ayudaría a sentirnos hijos de Dios, que tenemos un Padre que vela por nosotros y que a lo mejor ha tenido que servirse de ese sufrimiento nuestro, ha tenido que permitir ese sufrimiento, esa contradicción, para que despertáramos, espabiláramos, nos enfrentáramos con valentía a esas dificultades, como hacen los padres de la tierra, ¿verdad? Cuando a un hijo le cuesta estar el tiempo suficiente o necesario estudiando para recuperar buenas notas, pues bueno, le tiene que pedir que deje las actividades del fin de semana, que se pierda unas vacaciones para que pueda sacar esos exámenes adelante. Inicialmente puede parecer que padre más duro, bueno, pero al final el hijo lo llenará de besos y de agradecimiento, porque si su padre no le hubiera ayudado de esa o de otras maneras costosas, pues las cosas seguirían igual y eso pues sería peor todavía, ¿no? Por eso lo primero para alcanzar esa paz interior es reconocer quién es Dios, quiénes somos nosotros, y en esa confrontación es donde también uno sabe aprender a situarse, ¿no? Reconocer nuestra condición pecadora, darnos cuenta de que el amor que Dios tiene por la criatura humana, por cada una, no es por un amor genérico sobre la humanidad, sino sobre cada persona, porque Dios
ha creado un alma para cada persona, ha llegado hasta el extremo de dar su vida por nosotros, a rescatarnos al precio más alto que se podía pagar. Cuando el Señor explica la parábola del fariseo y del publicano que van a rezar al templo, elogia la actitud del que se reconoce pecador. El publicano va y da cuenta de lo bien que hace todo lo que se ha propuesto y siente una satisfacción de sí mismo. Pero cuando habla el publicano en su oración y dice, perdóname porque soy un pecador, quedándose lejos, leo del Evangelio, ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Este pasaje del Evangelio lo comenta San José María, es de un punto de camino, dice, bueno es que vayas reconociendo tus deudas, pero no olvides cómo se pagan, con lágrimas y con obras. Hay que saber llorar a veces nuestras miserias, nuestras meteduras de pata, nuestros fallos, nuestras omisiones, y eso pues se paga con lágrimas, lágrimas de contrición, lágrimas de humillarse y pedir perdón, es decir, como hace un niño también cuando rompe algo y ve la cara de enfado de sus papás, pues probablemente les dice, ya no lo haré más, me confundí o me tropecé, y eso pues es conmovedor, ¿no? El amor de Dios por el hombre, estaba diciendo, es un amor magnánimo, enorme, infinito, como es Dios, es de una grandeza sublime, y por eso nuestro amor al prójimo es una derivación de ese amor que Dios nos tiene, que nos lleva a corresponder amando a Dios, claro, no en la misma proporción, y esa capacidad de amar a Dios, nosotros la podemos, Dios nos la da para que la podamos también trasladar al amor al prójimo, al amor a las demás personas. Por eso San Juan, el apóstol, dice en su Evangelio, en una de sus cartas, el que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Una persona que vive egoístamente, que vive pensando en sí mismo, esas maneras de ser a veces un poco egocéntricas que todos habremos conocido o que las experimentamos en nosotros mismos, no ha llegado a conocer a Dios. Por más que lea cosas, por más que rece oraciones, no ha llegado a conocer a Dios porque Dios es amor. Solo el conocimiento de Dios nos abre un horizonte nuevo. Dios es amor y yo estoy correspondiendo a ese Dios que me ama tanto. Por eso los demás, lo primero que deben de notar de un buen cristiano es su capacidad de amar. De amar, que a veces incluye también de comprender, de apiadarse, de estar sereno. Al revés, esto es del Papa anterior, del anterior, de Benedicto XVI, el amor al prójimo es un camino para encontrar también a Dios. Es bonito porque ahí radica tantas obras de caridad que ha hecho la Iglesia, en fin, que han hecho tantos santos, tantos hombres y mujeres a lo largo de los siglos. Amar al prójimo, amar a los pobres, amar a la gente necesitada, a los más necesitados incluso. ¿Y eso de dónde sale? Pues sale de haber amado primero a Dios. Son personas que han querido hacer por Dios cosas, lo que hiciera falta, lo que Dios les pidiera, y por eso se han metido por esos caminos, ¿no? De ahí que al cerrar los ojos, termina diciendo Benedicto XVI, al cerrar los ojos ante el prójimo, nos convierte también en ciegos delante de Dios. Seríamos ciegos para Dios, estaríamos tratando, pues no sé, como de imitar unas formas, pero el corazón estaría a oscuras.
ese amor misericordioso de Dios nuestro Señor, que es como una fuente del amor que hay en nosotros, el origen de la capacidad de amar, y es la caridad, en definitiva, ¿no? Cuando la dirigimos hacia Dios, al amor a Dios, es la caridad con letras mayúsculas, que será completa en el cielo. Es una correspondencia de amor entre Dios y su criatura, ¿no? Y aquí en la tierra, pues esa caridad también la dirigimos a los demás, y es el amor. Una persona que ama no ama solo las cosas que tiene o envidia las cosas que tienen los demás, que además sería un amor dañado, ¿no? Es un amor que se acerca a los demás, a veces con cierto heroísmo, ¿verdad? Porque cuesta acercarse a todas las criaturas. Pero si Dios nos ha amado así, sigo leyendo al apóstol San Juan, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Claro, el Señor ha puesto el listón muy alto cuando nos habla de amar unos a otros. Empieza por hacer el lavatorio de los pies, por ejemplo, a los apóstoles, que es una cosa, no deja de ser humillante, pero además era una tarea, o la hacía uno personalmente, o propia de un esclavo, pero que Dios haya querido hacerlo, como diciendo, no, esto no es tarea de esclavos, una tarea privada, esto es tarea de amor. Y este es el modo de querer, hasta llegar a entregar la vida en la cruz, como hizo nuestro Señor, ¿no? Es un amor paternal y maternal que Dios tiene por nosotros, y todo eso al mismo tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que más caracteriza el amor de Dios? Su misericordia. Es un amor que se enternece ante cualquier detalle, pues ante unos niños que le vienen a preguntar cosas ingenuamente, ante un leproso que no se atreve a acercarse porque se lo prohíbe la ley de Moisés. El Señor no repara en medios para acercarse con su misericordia. Por eso también cuando a veces vamos a la confesión cargados de cosas miserables, algunas veces lo dicen algunas personas después de confesarse, pero usted ¿cómo puede escuchar todo esto que le he dicho y quedarse así tan tranquilo? Digo, hombre, tan tranquilo no, pero en fin, yo estoy poniéndole oídos y boca y voz al Señor, que es quien te escucha y quien te perdona. Pero es verdad, no deja de asombrarnos esa capacidad, ese amor, esa misericordia divina, ¿no? Como yo os he amado, amaos también unos a otros. Esto dice el Señor después del lavatorio de los pies, ¿no? Y luego le llama el mandamiento nuevo, porque no es eso lo que la cultura de la época no pasaba por ese tipo de cosas. Más bien predomina la venganza. Si uno hace una cosa, pues aquello hay que devolvérselo, pero como una cosa, normal, claro. Como ahora nos puede parecer normal, si yo te presto un dinero, pues lo normal es que me lo devuelvas. Si tú me haces una faena, entonces era normal la venganza, era la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Servir a los demás como hace el Señor con los apóstoles. Ha pasado 3 años junto a ellos. Cuántas cosas han podido ver que no aparecen en el Evangelio, le habrán escuchado, le habrán visto pues poner calma, poner una sonrisa, en fin, podrían ser muchos detalles, pero notarían que el Señor tiene un corazón abierto a todos, no se fija si son ricos, si son pobres, si están sanos, si están enfermos, a todos. Pues ese mandamiento nuevo del amor, que el Señor lo da como parte de ese testamento que el Señor pronuncia en la última cena, implica
aprender de nuevo a amar con obras y de verdad. Amar con obras y de verdad. Claro, esto tiene manifestaciones prácticas que es bueno que las tengamos en cuenta. Yo he señalado aquí algunas para mencionarlas en la meditación, pero a lo mejor cada uno o cada una haciendo su oración se le ocurren otras manifestaciones y que pueden ayudar también. Una sería buscar ocasiones para servir a los demás, con abnegación, no solamente servir porque ahora se está fijando y me lo va a agradecer o se va a quedar admirado de que yo haga esto, con abnegación, desinteresadamente, con una sonrisa, si es posible. Pensar en los demás. Otra manifestación práctica es pensar en las necesidades que tienen otras personas que están con nosotros, que viven con nosotros, que trabajan con nosotros, antes que en las nuestras, porque las nuestras aparecen enseguida. Yo necesito tal cosa, se me está acabando este producto y tengo que reponerlo, se me ha desgastado esta ropa y tengo que comprarme otra. Pero la persona que ama, que quiere, pues enseguida se fija, mira, esa chaqueta que lleva está muy desgastada, o esa ropa pues tiene ya muchos brillos, o esto se nota que está roto y que lo has arreglado pero no ha quedado bien. En fin, pensar en los demás, ¿no? Estar en los detalles, cuidar cosas pequeñas, acabar las cosas, tener la casa bonita, atractiva, que anima a los demás de la familia a volver a casa y no lo hacen como un sacrificio y vámonos rápido a la tele o a la cama, sino que están a gusto, esa casa está acogedora, ¿no? Claro, para eso hay que vencer muchos detalles de generosidad, de comodidad, de egoísmo. No solamente es tarea de la mamá, esto es tarea de todos, del papá, de los hijos, de las hijas, de los abuelos, en fin, todos los que vivan en la familia, ¿no? Y como señalaba al comienzo de la meditación, quizá una de esas manifestaciones prácticas puede ser pedir perdón, saber pedir perdón. El Papa Francisco lo mencionaba en alguna de sus audiencias, el saber dar gracias, saber pedir perdón, disculparse cuando, no sé, nos entró una cabezonería, insistimos en una cosa y luego hemos caído en cuenta que a lo mejor no era exactamente así. O le hemos llevado la contraria a una persona y dice, oye, también tenía sentido lo que me estaban diciendo y yo me obcequé. Saber pedir perdón, no dejar, como dice el Salmo, no dejar que el sol se ponga entre nosotros habiendo esas diferencias, sino que nos gustaría decirle, mira, te pido perdón, te pido disculpas. Es una manera bellísima de amar. No esperar a pedir perdón cuando reconocemos que no tenemos razón. A veces el mejor modo de mostrarle a una persona que lo que queremos es reanudar nuestra amistad, nuestra cercanía, es pedirle perdón. Pero si la culpa era de él o de ella, da igual, si aquí no estamos juzgando quién tenía la culpa o quién tenía la razón. Pedir perdón es lo que arranca a lo mejor a la otra persona a darnos un abrazo o a darnos las gracias o a decir, no, soy yo el que quiere pedir perdón. Y lo mismo que pedimos perdón iría en la misma manifestación, saber perdonar. Notar enseguida cuando hay una persona que nos está pidiendo disculpas, que nos está pidiendo perdón, y sabe Dios lo que le está costando esa actitud para abrirnos rápidamente a perdonar, porque notar el arrepentimiento es una sensibilidad propia del amor. Y ese es el arrepentimiento que nosotros queremos manifestar al Señor cuando acudimos a la confesión. Pues vamos a ir terminando. Hay una unidad entre el amor que Dios nos tiene, el amor que tenemos a Dios, aunque sea de distinto tamaño, y el amor a los demás. Este triángulo es muy importante para saber manejarse, porque claro, el amor que Dios nos tiene causa
nada menos que el habernos redimido con su muerte en la cruz. Solo por amor se puede explicar esa actitud de Dios. No es decir, bueno, venga, pues un multimillonario que dice, venga, toma, te doy este dinero para que hagas ese viaje o hagas esos estudios, pero es dinero que le sobra. El Señor lo hace por amor, no es porque le sobre cariño, bueno, en todo caso sí, le sobra y más, porque por eso nos ha traído al mundo, ¿no? San Juan, que es el que mejor refleja estas manifestaciones del amor de Dios, dice: en esto se manifestó el amor de Dios por nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que recibiéramos por él la vida. Ese es el amor de Dios. Envió a su Hijo, se humilló, haciendo que el Hijo de Dios tuviera también la naturaleza humana, para que recibiéramos por él la vida sobrenatural, la vida eterna con él en el cielo. La encarnación, la pasión, no se entienden sin esta razón de amor, de puro amor que ha movido al Señor. Por eso, para un cristiano que busca identificarse con Jesucristo una y otra vez y lo vuelve a intentar miles de veces a lo largo del camino, la caridad, el amor, juega un papel, o debe ocupar al menos un papel muy predominante en su vida. Es decir, yo estoy haciendo las cosas por amor, eso nos hará tantas veces rectificar, es decir, no vale la pena que yo lo haga por ese motivo tan pobretón o tan egoísta, por amor a Dios. Y así la centralidad del amor a Dios en la vida, pues es, por un lado, claro, como he dicho antes, un modo de corresponder al amor que Dios nos tiene. Fijaros que cuando el Señor concreta en un momento en el Evangelio en que un escriba le pregunta sobre el mandamiento más importante, el Señor dice: el mandamiento más importante, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, en fin, etcétera, ¿no? Y luego dice: este mandamiento es el principal y el primero. Amar a Dios con toda el alma, con todos los talentos que tengas. Y además lo pone como inseparable del amor al prójimo. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, esa unidad inseparable, ¿no?, de amar a Dios y amar al prójimo, pues eso tiene unas consecuencias tremendas, muy buenas, si las aprovechamos bien, porque se trata de un amor al prójimo, no es a unas personas solo que están ahí al lado nuestro, sino es un amor universal, es un amor a la humanidad entera. Quizá no tenemos ocasión de manifestarlo frecuentemente a personas que viven en otros continentes, pero nuestro amor abarca toda la humanidad y por eso nos alegra o nos entristece las alegrías, los éxitos o las penas, los sufrimientos, las guerras, los terremotos que a veces por las noticias nos vamos enterando que ocurren en otros países. Y más de forma inmediata, el amor incluye a veces también a esas personas que nos parecen poco agradables o que nos son desconocidos, pasan por la calle, pero sabemos que coincidimos porque iremos al trabajo a lo mejor a la misma hora y nos cruzamos. Incluso el amor a nuestros enemigos, no ya personas que no conocemos, no sabemos ni cómo se llaman, sino también a los que nos atacan. Incluso quería incluir aquí, con esto termino, quería incluir el saber quererse a uno mismo, entendiéndolo bien, porque no estoy hablando de que el egoísmo sea ninguna virtud, sino quererse a uno mismo en el sentido de aceptarnos como somos, querernos como somos. A unos pues el Señor los ha hecho inteligentes, a otros no tanto, a unos les ha dado una capacidad de ser unos deportistas de élite, a otros pues más bien torpes.
tenemos que querernos, aceptarnos como somos, porque el Señor conoce mejor que nadie, incluso que nosotros mismos, cuáles son esas limitaciones que tenemos. Y de acuerdo a la misión, al plan que tiene para cada uno de nosotros, pues nos ha dado esas herramientas, esas cualidades, o no nos ha dado otras que quizá tienen otras personas para que podamos hacer nuestra tarea en el mundo. Y una manifestación, pienso yo, concreta, ¿verdad?, de aceptarse a sí mismo, es no perder la paz cuando vengan caídas y recaídas, como diciendo yo no puedo, yo esto no me sale, esto no es para mí. No perder la paz, eso es aceptarse a uno mismo y decir, bueno, esto es lo que está predominando en mi vida, pero yo con la ayuda de Dios puedo salir adelante. No aceptarlas con indiferencia, como diciendo, bueno, pues esto me tienes que aceptar así, Señor. Sí, el Señor nos acepta como somos, pero luchando contra lo que no está bien, claro. Luchando con humildad, luchando con contrición. Pues acudimos a la Santísima Virgen para que ella nos enseñe también a pedir perdón, que nos enseñe a perdonar tantas veces como sea necesario y especialmente que nos dé ese empujoncito que a veces necesitamos para acudir al sacramento de la confesión, donde nos encontramos abrazados por la misericordia divina. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.